Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. Esta vez seguimos con derivadas implícitas. Recuerden que las derivadas implícitas, ¿no es cierto?, son aquellas donde la función, y especialmente la variable y, no está despejada. Entonces está por allí dentro de la función y toca calcularla, toca despejarla al final. Lo que siempre yo les voy a decir es que los profesores, los textos, suelen pedir hallar o encontrar derivada de y con respecto a x, o le va a decir hallar f', y'. Recuerden que nosotros usamos y' para decir que es la derivada. Y al final cambiamos simplemente por dy de x y se acabó el asunto. Nadie les va a decir nada porque hagamos eso, o si el profesor les exige simplemente desde el inicio trabajen con dy de x, que es exactamente lo mismo. Esta vez tenemos 4 ejercicios ya un poco más complejos que los del video anterior, porque tenemos un video parte 1, esta es la parte 2. Simplemente vamos con el ejercicio 1. ¿En qué consiste? Consiste en primero resolver los productos notables, que ya les voy a escribir acá qué es lo que se va a hacer, pero si tienen inconvenientes o necesitan ahondar más sobre ese tema, tenemos videos sobre todos los productos notables que existen. Vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio dice 4x al cubo es igual a y más 2 elevado al cuadrado. Recuerden que esta parte de la derecha es un producto notable. Vamos a escribirlo como a más b elevado al cuadrado. ¿Qué dice la regla? Que es igual al cuadrado del primer término, en este caso es a, pero si lo llevamos a la práctica en otro ejercicio sería y elevado al cuadrado. Cuando es positivo es más el doble producto del primero por el segundo, es decir, 2ab, y más el segundo término elevado al cuadrado. Este producto notable, que es cuadrado de la suma de un binomio, ¿no es cierto?, es lo que vamos a resolver antes de hallar la derivada implícita de ese ejercicio. Borramos esta parte, espero que les haya quedado claro lo que voy a hacer. Entonces, empecemos. Esto queda tal cual, todavía no empiezo a derivar mucho menos, solo resolvemos el producto notable. Y esto es igual al cuadrado del primer término, es decir, y elevada al cuadrado, más el doble producto. Eso quiere decir que ustedes tienen que poner el 2 en su cabecita, y por este 2 sería 4, y por y sería 4y, más 2 elevado al cuadrado, que sería 4. Esa tal vez la parte más difícil, ahora ya empezamos a derivar. Recuerden que donde se encuentre la variable y, derivamos normal, pero al final le ponemos y' y por último terminamos despejando esa y'. Empezamos a derivar. 4 por 3 es 12. Sx al cubo le quitamos 1, nos queda x al cuadrado, y esto es igual, derivamos y cuadrado como si fuese x la variable y. Entonces baja el 2 a esa y, le resto 1, quedaría 1 que no se escribe, pero inmediatamente aumentamos y'. ¿Por qué? Porque aquí está la variable y, necesitamos despejar esa y' más adelante. Más, derivada de y es 1, ¿no es cierto? Por 4 es 4, pero como está la y inmiscuida allí en ese término, aumentamos y'. Más la derivada, lo voy a escribir aunque después lo borro. La derivada de 4, que es una constante, recuerden que la derivada de una constante es 0, entonces no vamos a poner absolutamente nada. Ya está. ¿En qué consiste? En que tenemos que hallar y'. Les recomiendo que se acostumbren a trabajar o a despejar la variable y' en cualquier miembro que esté, o sea a la derecha o sea a la izquierda. En este caso está a la derecha, vamos a sacar factor común allá a la derecha. Y esto nos queda tal cual. 12x al cuadrado es igual, vamos a sacar factor común y'. Si sacamos factor común y', que es la que está con rojo, nos queda 2y, más, sacamos factor común y', que es la que está con rojo, nos queda simplemente 4. Y finalmente la respuesta nos va a quedar 12x al cuadrado es igual a y'. ¿Qué pasa con todo esto que está multiplicando a mi y'? Pues va a pasar a dividir, es decir, va a quedar del lado de acá como denominador 2y más 4. Y ya está. Se terminó el primer ejercicio. Recuerden que consiste en despejar y'. ¿Qué les he recomendado? Porque hay profesores que al final exigen que se escriba de y de x, simplemente escribir que de y, o derivada de y, con respecto a x es igual, y escriban la respuesta tal cual ya. Es decir, 12x al cuadrado sobre 2y más 4. ¿Sí? Allí la mayoría de los estudiantes dirían, ya esa es la respuesta, profesor, no hay problema, pero resulta que no. ¿Qué podemos hacer abajo para reducir ese 12? Allí donde ustedes tienen que pensar un poquito, les va a costar trabajo hasta que sepan qué hacer. Pues resulta que abajo tenemos factor común 2 para reducir ese 12. Entonces vamos a sacar factor común
en la parte de abajo, es decir, nos queda derivada de y con respecto a x, esto es igual 12x al cuadrado arriba normal y abajo sacamos factor común 2. Si sacamos factor común 2, ¿qué nos queda? Y más 2. ¿Qué me permite esto? Pues reducir ese 12 de arriba y digo que la mitad de 12 es 6, la mitad de 12 es 1 y ahora sí, finalmente nuestra respuesta derivada de y con respecto a x va a ser igual a 6x al cuadrado sobre y más 2. Ahora sí, pónganle el visto, porque eso sí es el resultado donde se ha hecho todo lo posible para dejarle la expresión a lo mínimo o al mínimo, que es lo que se debe hacer. Vamos con el ejercicio número 2. Recuerden que estamos a nivel superior, a nivel de cálculo. Tienen que dejar la expresión bien reducida al mínimo. Vamos con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2, tenemos 5x al cuadrado es igual, ahora tenemos un producto, ¿no es cierto? Este es un factor 2 que multiplica a y menos 3 elevado al cuadrado. Es decir, primero vamos a resolver el producto notable, que esta vez es menos, ya no es más, y después multiplicamos por el 2. Vamos a escribir, ahora tenemos a menos b. La regla es la misma del ejercicio anterior, lo único que cambia es el signo menos, es decir, el cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo y más el segundo elevado al cuadrado. La regla es similar, solo le vamos a cambiar el signo menos ahí en medio. Borramos esta parte y empecemos a resolver el ejercicio. Todavía no empezamos a derivar, lo escribimos tal cual, S2 igual y empezamos. El cuadrado del primer término, ¿sí? Menos el doble producto, es decir, 2 por 3, 6, y aumentamos la y más el segundo término elevado al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado, 9. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues aplicar la propiedad distributiva y multiplicamos antes de empezar a derivar y nos queda que 5x al cuadrado es igual 2 por y cuadrado, es 2y cuadrado, más por menos, menos 6 por 2, es 12y, y más por más, y 9 por 2, es 18. Ahora que ya tengo todas las operaciones resueltas, lo que toca es, ahora sí, empezar a derivar. Y recuerden, donde veamos y, vamos a derivar y escribimos y' y al final se termina despejando. El proceso es prácticamente el mismo. Empezamos, 2 por 5, es 10, a esa x le resto 1, a esa 2 le resto 1, me queda x, y esto es igual, 2 por 2 es 4, a esa y cuadrado le resto 1, me queda y, e inmediatamente pongo y'. Les recomiendo que hagan igual que yo, pongan con y' otro color para que después sepan cuál es y qué hacer o cómo sacar factor común. Menos 12 por 1, porque la derivada de y es 1 por 12, es 12, pero como ahí está la variable y, aumentamos y', y la derivada de 12, que es una constante, pues eso es 0. Paso siguiente, vamos a sacar factor común, nos queda 10x, que es igual a y', si sacamos y' nos queda 4y, menos, sacamos y' nos queda 12, ¿sí? Y finalmente vamos a despejar, nos queda 10y, inmediatamente está multiplicando, pasa a dividir, es decir, 4y menos 12, y decimos que esto es igual a y'. Vamos a cambiar derivada de y con respecto a x, ¿y qué ocurre en la parte de abajo? Igual que el ejercicio anterior, tenemos factor común, entonces arriba nos queda 10y, abajo vamos a sacar factor común 4, ¿sí? ¿Qué nos queda? Simplemente y menos 3. ¿Qué hacemos con ese 4? Vamos a simplificarlo, ¿no es cierto? La mitad sería 2 y la mitad sería 5. Aunque me doy cuenta que si saco factor común 2, ¿no es cierto? O simplifico la mitad, nos queda 2. Y finalmente nos tocaría multiplicar. Entonces, ese es el momento de decir, no gano nada con sacar factor común 4, solo voy a sacar factor común 2 en la parte del denominador, porque después me hubiese tocado volver a multiplicar y es trabajar por gusto. Entonces, simplemente saco factor común 2 en la parte del denominador. Pues, ¿qué me queda entonces? 2y menos 6. ¿Y qué consigo con esto? Que se vaya este 2 de acá, se convierte en 1 y la mitad de 10 sería 5. Porque si no, no tiene sentido volver a hacer de nuevo la multiplicación. Dicho eso, la respuesta final nos va a quedar que
la derivada de y con respecto a x es igual a 5y porque se simplificó ese 10, se sacó la mitad, ese 2 se fue y nos queda simplemente 2y menos 6. Y se terminó ese ejercicio número 2. Vamos con el tercer ejercicio que tiene ya algo diferente a los anteriores. Nos vamos a escribir. Recuerden que los ejercicios van a decir hallar y'. En el ejercicio número 3 tenemos 4x a la menos 2. Esto es igual a 3 dividido para y a la menos 2 más 4y elevado a la menos 1. Allí está planteado el ejercicio. ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer antes de empezar a derivar y despejar esa derivada implícita? Esos exponentes que están negativos en el denominador, ¿qué les parece si lo llevamos al numerador y se hace positivo? Es lo más razonable. Entonces, vamos a dejar en el primer término 4 y esa x la mandamos al numerador y ya está, se hizo positivo. Y esto es igual a ese 3, esa y la mando al numerador y ya queda positivo y más 4 y ese y se convierte en 1, que no hace falta escribir el 1 positivo, se asume que está ahí. Y lo que se consideraba complicado hasta hace rato, pues no es cierto. Y empezamos a derivar. Y vamos a decir 4 por 2 es 8, le restamos 1, queda x, esto es igual a 3 por 2, 6, a y2 le restamos 1, nos queda y, y aumentamos inmediatamente, recuerden, y' más 4 por 1 es 4, como está la y, aumentamos y'. A la derecha vamos a sacar factor común, ya lo vamos a hacer más rápido, nos queda que 8x, esto es igual, factor común y', nos queda 6y más 4, despejamos y', y y' es igual a 8x sobre 6y más 4. Y' es igual, vamos a sacar factor común, abajo 2, nos queda arriba 8x sobre 2 como factor común, nos queda 3y más 2. ¿Qué logramos con eso? Logramos simplificar ese numerador que es 8, ¿no es cierto? Y lo vamos a reducir a la mitad, que es 4. Simplificamos. La mitad de 2, 1. La mitad de 8 es 4. Y aumentamos y ahora sí, derivada de y con respecto a x. Esto va a ser igual a 4x en el numerador. Y en el denominador simplemente 3y más 2. Y se terminó el ejercicio número 3. Vamos con el número 4, que es un poco más complicado y por eso lo dejé al final. Vamos a dominar un producto notable que espero que recuerden en este caso. Tenemos que y más 1 elevado al cubo, eso es igual a menos 3x a la cuarta más 4x y menos 3. Ojo, producto notable, cubo de la suma de un binomio. ¿Cómo se resuelve? Vamos a ponerlo acá. Tenemos a más b elevado al cubo. La regla dice que esto es igual al cubo del primer término, ¿sí? Cuando es positivos, todos son positivos. Es decir, más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo. Otra vez más el triple del primero por el segundo elevado al cuadrado y más el segundo elevado al cubo. Eso dice la regla. Repito, si tienen problemas con los productos notables, en nuestro canal tenemos un video para cada caso de esos. Este caso es cubo de la suma de un binomio. Así como se resuelve, es lo que vamos a hacer más adelante con y más 1. Espero que les haya quedado claro. Vamos a resolver. El cubo del primer término más el triple producto del primero al cuadrado, es decir, y cuadrado por el segundo, que es 1, queda tal cual, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, queda tal cual, y más 1 al cubo, que es 1. Y esto es igual a menos 3x a la cuarta más 4x menos 3. Y se acabó la parte difícil. Vamos a derivar. Esta vez ya no voy a usar el marcador rojo, esta vez ya voy a poner y', ya saben lo que tienen que hacer. Baja el 3, a y le resto 2 y automáticamente pongo y'. Más 3 por 2, 6, a y le resto 1 y aumento y'. Más la derivada de y1 por 3 es 3 y aumento y'. La derivada de 1 es 0 y voy a la derecha y digo menos 4 por 3 es 12 negativo
x hace 4, le quito 1, es 3, más 4 por x, que la derivada de x es 1, por 1 es 4, y esta derivada de 3, que es 0. Saco factor común y', en la parte del lado izquierdo de la función nos queda 3y al cuadrado más 6y más 3, y esto es igual a menos 12x al cubo más 4. Despejamos y', y esto es igual a menos 12x al cubo más 4, y eso que está multiplicando va a pasar a dividir es 3y al cuadrado más 6y más 3. Y chicos, se terminó ese ejercicio. No olviden suscribirse a nuestro canal. Cualquier sugerencia estamos prestos a escuchar.